Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México. Y quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 2. Eclesiastés, capítulo 2, versículos 12 al 17. Empezamos esta serie hace algunas semanas. La serie se llama Cuando la vida no funciona. Y como hemos dicho, sí, tú y yo hemos experimentado muchas veces que la vida no funciona. Entonces, ¿qué hacemos cuando la vida no funciona? Este es el quinto mensaje. Se llama ¿Cómo vivir en un mundo roto? Eclesiastés capítulo 2. Versículos 12 al 17. Esta es la palabra de Dios. Consideré entonces la sabiduría, la necedad y la insensatez. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey aparte de lo ya hecho? Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez. Así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Me dije entonces, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es absurdo, pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido y lo mismo mueren los sabios que los necios. Aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Esta es palabra de Dios, de mucho ánimo. ¿Por qué lees este pasaje, pastor, hoy que juega la selección? Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Padre que estás en los cielos, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra en medio, Señor, de un libro honesto, sombrío, pero al final, Señor, con una grande esperanza. Abre nuestros ojos, Señor, para ver el evangelio en el libro de Eclesiastés. Y al creerlo, Señor, ser verdaderamente transformados al vivir en un mundo roto, en un mundo caído. En el precioso nombre de Jesucristo oramos. Amén. En el año 2005, Steve Jobs, el fundador de Apple, dio un discurso en la Universidad de Stanford. Y este discurso fue muy comentado en las redes. En medio del discurso, Steve Jobs dijo lo siguiente: recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que he encontrado para tomar las grandes decisiones de mi vida. Él ya sabía que tenía cáncer y dio este discurso y dijo estas palabras. Y la pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué dice que el saber que va a morir le ha ayudado a tomar decisiones? ¿Por qué? Porque no importa el dinero que tengas, no importa lo inteligente que crees que eres, y no importa el éxito que obtengas, al final la muerte gana. Al final la muerte gana. 6 años después de este discurso, Steve Jobs perdió la vida, murió a causa de un cáncer de páncreas.
Así que no importó qué tan sabio y qué tan inteligente fue él, uno de los hombres más inteligentes del siglo XX, siglo XXI. No importa qué tanto dinero tenía, no importa qué tan exitosa fue su vida, no importa que su nombre es conocido, no importa que algunos utilizan teléfonos, tabletas, computadoras, etcétera, etcétera. No importa, al final murió. Al final murió. Y el rey Salomón, 3000 años antes, parece llegar a la misma conclusión con respecto a que no importa lo sabio que eres, lo que hagas aquí en la tierra, al final la muerte va a cortar tu vida. Y entonces Salomón, en el versículo 17 del capítulo 2 de Eclesiastés, termina diciendo: aborrecí la vida. Y posiblemente te pueda sorprender que en la Biblia haya un versículo que diga aborrecí la vida. O posiblemente te sorprenda que alguien diga: mi versículo favorito de la Biblia es Eclesiastés 2:17, aborrecí la vida. Lo mirarías muy raro, ¿no? A esa persona. ¿Por qué encontramos esto? ¿Por qué Dios permitió que en la Biblia encontremos este versículo? Aborrecí la vida. Y la razón es que la fe cristiana no maquilla, jamás maquilla lo que es la vida en un mundo caído, quebrantado y roto. Nunca la Biblia, nunca el Evangelio va a maquillar lo difícil que es vivir en este mundo. Todo lo contrario, nos lo presenta para que seamos honestos, entendamos lo que pasa y al mismo tiempo para prepararnos para una esperanza mayor. Así que la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿cómo podemos seguir viviendo cuando la vida no parece tener ningún sentido? ¿Cómo podemos seguir viviendo cuando la vida parece no tener sentido? Dos cosas, tienes ahí tu bosquejo. Número 1, reconoce que este mundo está completamente roto, profundamente roto. Lo tienes que entender, lo tienes que aceptar. Muchas veces he compartido que en más de 25 años de ministerio como pastor, gente viene y me dice: ¿por qué pasó esto, pastor? Y situaciones muy fuertes. ¿Por qué pasó esto? Si entendemos, si aceptamos, si reconocemos que este mundo está profundamente roto, que nos puede llevar a decir lo que dijo Salomón: odio esta vida, aborrecí esta vida, no nos sorprendería las cosas que pasan en este mundo. Entonces, ¿cómo podemos seguir viviendo cuando la vida parece no tener sentido? Número 1, tenemos que reconocer cuán roto, cuán caído, cuán quebrado está nuestro mundo para que no nos sorprenda. Y ser verdaderamente honestos. Pero número 2, tenemos que aceptar, abrazar una esperanza más arriba que el sol. Si esta es la primera vez que estás con nosotros, es la primera vez que estás escuchando esta serie en el libro de Eclesiastés, déjame decirte dos cosas. Número 1, la palabra vanidad, humo, absurdo, sin sentido, se repite más de 38 veces en este libro. Por lo tanto, es una palabra muy importante y Salomón desde el principio dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, absurdo del absurdo, todo es absurdo, humo, solamente esta vida es humo. ¿Ok? Y la segunda frase que es importante, ¿recuerdan cuál es? Bajo el sol.
bajo el sol. Y eso significa tener una perspectiva de la vida en que solamente esto es lo único que existe. Dios está afuera y solamente esto es lo único que existe. Y cuando Salomón hace toda su investigación, toda su experiencia, él termina diciendo: señores, la vida bajo el sol es un absurdo, es vanidad, es humo, es una tontería, ¿sí? A esa conclusión parece llegar Salomón. Así que vayamos al punto número 1. Tenemos que reconocer que este mundo está profundamente roto. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que te ha llevado a decir: aborrezco esta vida? ¿Qué es lo que te ha llevado a decir? Y por favor no digas: no, yo soy cristiano siempre, todo siempre bien feliz. Hay un himno, ahorita no recuerdo el nombre de este himno, lo escribió Isaac Watts y dice, en el coro dice: paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo hay en ti. Pero esa frasecita, paso todo el tiempo bien feliz, ¿en serio? Me hubiera gustado conocer a Isaac Watts para preguntarle: oye, ¿cómo le hiciste? ¿Que pasas todo el tiempo bien feliz? No es cierto. O sea, no pasamos todo el tiempo bien feliz. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo roto. Así que nuevamente quiero preguntarte: ¿qué es lo que te ha llevado a decir: aborrezco la vida? ¿Qué es lo que te ha llevado a decir: aborrezco la vida? Vean por favor lo que pasa con Salomón. Salomón no llega a esta frase de una manera alocada. Ese día su esposa, sus 700 esposas no estaban, o quién sabe qué pasó, no, y se puso loco. No. Salomón hace algo muy interesante. Hablamos acerca de que investigó la sabiduría, y la sabiduría nomás no investigó el placer y dijo no. Pero de repente parece regresar a un punto de vista optimista con respecto a la sabiduría. Vean lo que dice el versículo 13. Y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez. Él está diciendo: señores, a ver, déjenme decirles algo bastante claro. Es mejor ser sabio que ser un tonto en esta vida. Es mucho mejor. Dice: así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Entonces, Salomón parece darnos un mensaje de optimismo al decir: oye, vive una vida sabia, prepárate, porque es de mucho más provecho que vivir una vida tonta, ¿sí? Pero inmediatamente encuentra un argumento que borra lo que acaba de decir. Se enfrenta con algo que borra lo que acaba de decir. Vean por favor el versículo 14. Él dice: pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. A ver, les acabo de decir que es mejor ser sabio, esfuérzate, estudia, haz bien las cosas. Es muchísimo mejor que ser un tonto. Pero inmediatamente dice: oigan, pero al final, y vean el versículo 15, me dije entonces: si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también esto es, versión Reina Valera, vanidad, nueva versión internacional, absurdo. O podríamos poner también: y concluí que también esto es humo. Hebel, ¿recuerdan los primeros mensajes? Así que, ¿qué piensas de la conclusión de Salomón? ¿No? Me voy a esforzar en ser sabio, en prepararme, en hacer bien las cosas. Oye, pero este tonto que ha sido un irresponsable, al final se va a morir, yo me voy a morir. Entonces, ¿para qué me esfuerzo tanto? ¿Sí? ¿Para qué me preocupo tanto? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa es la
la pared con la cual él se topa. Y sabes, él presenta dos argumentos con respecto a lo absurdo que es esto. Y el primer argumento que él presenta es: creemos que la vida funciona como una ecuación, pero la realidad es que no siempre sucede así. 1 más 1 es igual a, punto y se acabó. Jamás va a ser 3, jamás va a ser 1, jamás va a ser 2.5. 1 más 1 es 2. Y pensamos que la vida es así. Si vivo una vida honesta, me tiene que ir bien. Si vivo una vida sabia, las cosas me tienen que salir bien. Si busco a Dios, mi vida va a ser más ligera. No es cierto, no siempre es así. No siempre es así. A veces pareciera todo lo contrario. A veces pareciera todo lo contrario. Matrimonios que buscan a Dios y de repente viene una enfermedad difícil en la vida de uno de los cónyuges. Padres que se esforzaron en educar a sus hijos en los caminos de Dios, y el día de hoy los hijos están rebeldes y no quieren saber absolutamente nada de Dios. Te esforzaste en seguir las reglas en tu trabajo, en cumplir lo que tu jefe te dice, en hacer todavía un extra, y le dan un ascenso al cuate, ¿sí? Y a ti no. Entonces, lo primero que ve Salomón es que la vida no es una ecuación. Si hago las cosas bien, entonces me tiene que ir bien, ¿sí? No es siempre cierto. ¿Y sabes quién más en la Biblia dijo esto? Uno de los salmos más increíbles por su honestidad y después preciosos de cómo termina es el Salmo 73, escrito por Asaf. Y Asaf en el Salmo 73, el versículo 3, es bien honesto. Y número 1 dice: sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. ¿No te ha dado envidia a veces? Oye, ¿cómo es posible que esta persona que sabemos que es deshonesta, que es corrupta, que es injusta, ni se enferma y le va bien? Mira el carro que trae, mira la casa que tiene, mira el reloj que trae, ¿sí? Asaf lo dice con sinceridad. Lo que a veces tú crees que no le puedes decir a Dios, Asaf se lo dice a Dios. Sentí envidia, Dios, sentí envidia. Y del versículo 3 en adelante empieza a decir: por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y llega al versículo 13 a una conclusión que a lo mejor no te has atrevido a decirle a Dios. Y él dice: ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? En otras palabras, ¿de qué me sirve ser cristiano si los no cristianos prosperan? ¿De qué me sirve? ¿Para qué soy bueno? ¿Sí? ¿Para qué? Ahora, por favor, quiero animarte a que sigas leyendo el Salmo, ¿sí? Porque hay un tremendo cambio en el pensamiento de Asaf. Y termina con uno de los versículos más preciosos: ¿a quién tengo en los cielos? Solo a ti, y fuera de ti nada más deseo en la tierra. Pero hay un cambio, pero él es honesto. Él se da cuenta que la vida no es una ecuación. A veces las cosas no salen bien, ¿sí? Y lo vemos esto también en la vida de Job. Si conoces el libro de Job, sabes que Job es presentado como un hombre justo, como un hombre que se preocupa por sus hijos, como un hombre que se preocupa por otros, un hombre reconocido, pero por su vida devota a Dios. Y si conoces el libro de Job, sabes que en un solo día él perdió todas sus posesiones y perdió a sus 7 hijos.
y perdió su reputación, porque en ese tiempo si te va mal es porque has pecado. Y entonces la gente, al ver nuevamente su sufrimiento y su desgracia, está pensando que Job es un tremendo pecador. Algo debió de haberle hecho a Dios, que Dios lo está castigando. Y ve por favor la respuesta de Job. La primera respuesta de Job: el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Job se aferra a una sabiduría, se aferra a la integridad, se aferra a su conocimiento de Dios, aunque su experiencia le está diciendo las cosas no funcionan como tú crees que funcionan. ¿Cómo reaccionó su esposa? Ante la misma experiencia, ahora Job está lleno de una sarna. Su cuerpo está lleno de llagas. Ha perdido sus posesiones, ha perdido a sus hijos, ha perdido su reputación y ahora su salud. A la que no perdió fue a su esposa. Pero ante la misma circunstancia, la esposa le dice: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, ¿qué tienes? O sea, todavía vas a mantener. ¿Por qué? Si te das cuenta de que Dios te ha defraudado, la vida no es como tú creías. Mira, maldice a Dios. Así que encontramos en las escrituras son muy honestas, demasiado honestas con respecto a cómo es vivir en un mundo roto. La vida no es una ecuación. Pero número dos, llegamos entonces a la muerte. Todos terminamos enfrentando el mismo enemigo, la muerte. Pues nadie se acuerda jamás del sabio ni del necio. Con el paso del tiempo todo cae en el olvido, y lo mismo mueren los sabios que los necios. El resultado de cada vida buena y mala, de cada vida virtuosa o desastrosa, es la muerte. Es la muerte. Es la muerte. ¿Sabes por qué a veces he aborrecido la vida? Porque mi madre está muerta. Y no pude estar con ella. Nadie pudo estar con ella. Y la muerte se la llevó. Hace un momento te pregunté, ¿qué es lo que ha pasado en tu vida que te ha llevado a decir: aborrezco la vida? Salomón se topa con esa pared. ¿Qué importa ser sabio si voy a acabar igual que el necio? Aborrezco la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida? Al pensar en la muerte, no queremos pensar en la muerte. Pero la muerte es el gran igualador de la humanidad, de toda la humanidad. Porque otra vez, no hace distinciones. El dinero no puede comprarla, la sabiduría no puede evitarla y el poder no puede frenarla. Al parecer, la muerte gana siempre. Hay una anécdota de Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó el mundo conocido, no había absolutamente nadie que lo parara, ¿sí? Grecia, todo Medio Oriente y después hasta la India, ¿sí? Y hay una anécdota de Alejandro Magno con un filósofo que se llama Diógenes. Y dice que estaba Diógenes viendo una pila de huesos humanos
Y que entonces Alejandro Magno se acerca a él y le dice: ¿qué estás haciendo, Diógenes? ¿Qué estás haciendo viendo esos huesos? Y Diógenes le contesta: estoy tratando de ver si puedo distinguir los huesos de tu padre Felipe a los huesos de un esclavo. No hay distinción. No hay absolutamente ninguna distinción. La muerte elimina todas las distinciones humanas. No nos gusta pensar en la muerte y tratamos de evitar todo con respecto a eso. El Rey León, posiblemente conoces esto, a lo mejor te tocó de chiquito, ahora de grande, pero El Rey León es una película bastante conocida y hay una escena donde está el rey Mufasa con Simba y le está mostrando todo el reino, ¿no? Y de repente quieren meter esta idea, metieron la idea de lo bello que es el círculo de la vida. ¿Recuerdas? Hasta hay una canción sobre eso, ¿no? Lo bello que es el círculo de la vida. Y de repente Simba le dice, están hablando acerca de eso, y de repente pasan unos antílopes y le dice Simba a su papá: oye papá, nosotros comemos antílopes. Y ahí viene la enseñanza: mi hijo precioso, ¿sí? Nosotros no los comemos, pero nosotros nos morimos y entonces nosotros nos vamos a la tierra y de la tierra va a salir el pasto verde y entonces vienen los antílopes y se comen el pasto verde y entonces vean por favor qué belleza, el círculo de la vida. Es una mentira. Es una grande mentira pensar que la muerte es algo bueno. ¿O qué decimos acerca de nuestra celebración del Día de los Muertos? Pareciera que si un mexicano dice: no me gusta esta celebración, no eres mexicano. Pero ¿qué nos enseña el Día de los Muertos? En primer lugar, una mentira, que regresan y que se echan su cheve y su pozole y todo lo demás, ¿no? Y después que los mexicanos nos reímos de la muerte. Y yo siempre digo, yo no he visto ahorita, ¿sabes cuántas personas mueren al año en este planeta Tierra? 800 millones de personas mueren al año. ¿Sabes cuántas personas mueren por segundo? 3 personas mueren por segundo. ¿Sabes cuántas personas han muerto desde que empecé este sermón? Y te aseguro que ninguno de ellos estuvo riendo. Pero tratamos de no pensar en la muerte. Pero déjame decirte cómo la Biblia presenta la muerte. La Biblia presenta a la muerte como un enemigo. Primera de Corintios 15:26 dice: el último enemigo que será destruido es la muerte. La Biblia no habla acerca del círculo de la vida, ¿no? Y qué padre que te vas a morir, porque entonces vamos a llevar tus cenizas o tus huesitos, van a fertilizar. No, por favor. La Biblia habla acerca de que la muerte es nuestro enemigo. Y debemos de ser honestos con respecto a esto. Pero la pregunta entonces es: ¿habrá una salida? ¿Habrá una escapatoria? ¿Podemos pasar del otro lado y no decir aborrezco la vida, sino empezar a disfrutar la vida y no negar a nuestro enemigo, la muerte? ¿Habrá una forma de hacerlo? Y las Escrituras nos presentan esta verdad, esta segunda verdad. Y la verdad es que tenemos que aceptar la esperanza más allá del sol. Dije que cuando el libro de Eclesiastés dice debajo del sol, lo dice 28 veces. Y es la perspectiva netamente humana. Lo único que existe es esto y no hay más. Y mencioné en el segundo o tercer mensaje que hay una corriente filosófica que se llama el existencialismo, que está de acuerdo en que si esta es la única perspectiva que existe, es deprimente. Y que por lo tanto, pues invéntale tu significado, ¿no? Porque si no, como decía Albert Camus, la pregunta más importante que todo ser humano se tiene que hacer es si te suicidas o no. Pero Salomón, no en este pasaje, sino en los que vienen, vamos a seguir predicando sobre Eclesiastés,
empieza a darnos ciertas pistas, ciertos chispazos con respecto a esta esperanza más allá del sol. Más de 30 veces el escritor de Eclesiastés señala más allá del sol y dirige nuestra mirada a Dios. Él nos recuerda que Dios es el creador. Él nos recuerda que Dios es el sustentador. Él nos recuerda que es el dador de toda cosa buena que podemos experimentar en este mundo caído. Así que necesitamos aceptar, abrazar, creer en esta esperanza más allá del sol para poder vivir en este mundo caído. Es muy interesante que en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, Pablo, 1000 años después de Salomón aproximadamente, nos apunta a eso, a que dejemos de estar mirando solamente bajo el sol y vayamos arriba del sol donde está Dios. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nuevamente, aquí no se trata de maquillar la realidad. Mira solamente arriba y no te des cuenta de lo horrible que está pasando, ¿sí? Una de las cosas que siempre me dio risa en la película de Rocky 2, yo creo, era de que tenía la cara destrozada, ¿sí? Y se acercaba su manager, no pain, no dolor, ¿no? O sea, me están dando la paliza de mi vida, pero no dolor, ¿sí? Hasta el pelo me duele, pero no dolor. La Biblia no presenta eso, ¿sí? Nuevamente, admite, reconoce lo difícil que es la vida, pero empieza a mirar y a confiar en lo que hay más arriba del sol, para que puedas tener una verdadera esperanza. Eso es lo que nos está presentando Pablo. Si hemos resucitado con Cristo, miremos las cosas de arriba. En otras palabras, empieza a ver el mundo no desde la perspectiva debajo del sol, sino de la perspectiva arriba del sol. Y aunque las cosas a veces parezcan que nomás no va a salir absolutamente nada bueno, recuerda quién tiene el control. Y sobre todo recuerda que Dios mismo en la persona de Jesucristo baja a este mundo caído, a este mundo bajo el sol, para poder solucionar todo esto. Y lo hizo a través de una vida perfecta, la vida que tú y yo no podemos vivir. Y lo hizo a través de llevar nuestros pecados a la cruz, lo que nosotros merecíamos pagar, para empezar a tener y experimentar el poder de Dios en este mundo bajo el sol, con un poder arriba del sol. Esto es lo que está presentando el apóstol Pablo. Hay una frase muy interesante de Federico Nietzsche que dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Necesitas un porqué? Invéntatelo, ¿sí? Si el mundo no te lo puede dar absolutamente nada, si no existe Dios, invéntatelo, ¿sí? Necesitas un porqué, porque entonces vas a poder enfrentar los cómo. Ahora, Nietzsche no era creyente, interesante que era hijo de un pastor luterano, pero él no estaba pensando en el evangelio, absolutamente no estaba pensando en el evangelio cuando dijo esto, pero sí está presentando una verdad que es bíblica. ¿Y cuál es esta verdad? Esta verdad es que Dios es el porqué. Me voy a regresar otra vez a la frase. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. ¿Cuál es la verdad bíblica? Dios es el porqué.
Específicamente el futuro que Dios ya ha asegurado en Cristo a través de la resurrección. Esa es nuestra razón. Y esta es la razón que Dios es el porqué por lo cual los cristianos pueden soportar situaciones que humanamente son imposibles. Llevamos 2000 años de cristianismo y conocemos historias. Te quiero invitar a leer un libro que es clásico de la lectura cristiana que se llama Los Mártires de Fox, no de Vicente. Los Mártires de Fox. Y es un libro acerca de los mártires a lo largo de toda la historia cristiana hasta cuando él escribió. Y vas a encontrar unas historias que dices, ¿cómo es posible que estos hombres, mujeres, jóvenes, niños hayan atravesado por todo esto y no negar el nombre de Jesús? Dios es el porqué. Y podemos entonces enfrentar cualquier cómo. Y podemos llegar entonces a decir, como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es aborrecible. Y el morir es ganancia. ¿Quién puede decir que el morir es ganancia? Pablo lo está diciendo. Porque Dios es el porqué, porque Cristo nos asegura que la muerte no tiene la victoria. Y por eso es que Pablo en 1 Corintios capítulo 15 al final él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida la muerte es victoria por la resurrección de Cristo. Él va a la cruz, muere por nuestros pecados, la muerte no puede detenerlo. Y entonces la muerte para nosotros no es ya lo más horrible de esta vida, sino dice Pablo, ahora es ganancia. Ahora es ganancia. Cuando Cristo se convierte en nuestra vida, la muerte pierde su capacidad de robarnos el sentido de la existencia. Si al cabo, si soy sabio, me voy a morir igual que el menso ¿para qué? ¿No? Bueno, si Cristo se convierte en nuestra vida cuando te arrepientes de tus pecados y te entregas a Él, la muerte pierde su capacidad de robarnos el sentido de la existencia. Por lo tanto, la esperanza futura nos capacita para perseverar el día de hoy. La esperanza futura transforma el presente y esa verdad ha sostenido personas reales en medio de un sufrimiento externo. Voy a ejemplificar esto con dos historias, una historia ficticia y una historia real. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La esperanza futura transforma el presente. Historia ficticia. Una historia que cuenta Timothy Keller y que la voy a parafrasear. Piensa por favor en dos mujeres. Tienen el mismo trabajo. Trabajan todos los días en una fábrica donde hace calor, donde todos los días voy a hacer lo mismo, todos los días es monótono. Trabajan 8 horas, 10 horas, ¿sí? Y pareciera que nada cambia. Pero de repente ves a una mujer que todo el día se está quejando, que está triste, que está deprimida, porque este trabajo no la motiva, pero pues tengo que comer, ¿no? Y tengo que hacer algo. Y por el otro lado ves a una mujer con el rostro diferente, canta durante su trabajo, llega en las mañanas a hacer su trabajo contenta, no frustrada. Y dices, a ver, espérame, es el mismo trabajo. ¿Qué es lo que hace diferente que una mujer esté deprimida y que la otra esté cantando en el trabajo? En las 8 o 10 horas monótonas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es el trabajo, la diferencia es lo que les prometieron.
a una mujer le prometieron que al final del año le van a dar 120,000 pesos. En otras palabras, gana el salario mínimo, gana 10,000 pesos al mes. 120,000 pesos. Pero ¿sabes qué le prometieron a la otra? A la otra le prometieron que al final del año va a tener 120 millones de pesos. Así que, ¿qué es lo que marca la diferencia? La diferencia no la marca el trabajo, es el mismo. La diferencia es la promesa, la diferencia es el futuro. Y el futuro entonces transforma mi presente. Veo las cosas de manera diferente por el futuro. Número 1, la esperanza futura transforma tu presente. Si tu presente solamente fuera la muerte y no hay absolutamente más nada, aborrezco la vida. Aborrezco la vida. Pero si la muerte ya no tiene la última palabra y tu futuro es grandioso, ¿cómo ese futuro va a transformar tu presente, tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu trabajo? ¿Cómo? Número 2. Y esa verdad ha sostenido personas reales en medio de un sufrimiento extremo. En 1947, el teólogo afroamericano Howard Thurman pronunció un discurso en Harvard sobre los espirituales negros. ¿Alguien sabe aquí qué son los espirituales negros? Los espirituales negros son cantos que fueron producidos, que hasta el día de hoy son cantados. Fueron producidos por esclavos afroamericanos, y estos espirituales negros hablan acerca de su fe, del sufrimiento y de la esperanza de una justicia venidera y de una libertad. Son cantos preciosos. Y todos nosotros o hemos leído o hemos visto películas que tienen que ver con la esclavitud en los Estados Unidos. Estos cantos espirituales fueron producidos en los siglos XVIII y parte del XIX. Y son cantos preciosos. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX, cuando la facultad de teología de estas universidades, Harvard, Princeton, fueron creadas como escuelas de teología en su principio, si no lo sabías. Pero después de algún tiempo dejaron nuevamente la centralidad de las escrituras y mi mente es lo central. El hombre es el centro, Dios no es el centro. Y después, intelectuales empezaron a criticar estos cantos espirituales negros, diciendo que al aceptar la vida venidera, esto hizo que los afroamericanos fueran dóciles, fueran débiles, que no lucharan por su emancipación. Y empezó esta corriente y empezaron, todavía lo más triste es a reinterpretar. No quiere decir esto, quiere decir aquello, tratando de quitar todo lo que tuviera que ver con la fe cristiana. Y entonces este teólogo afroamericano, Howard Thurman, tuvo esta conferencia en 1947 y él dijo lo siguiente. Explicó que aquellos hombres y mujeres esclavizados pudieron soportar décadas de opresión porque estaban convencidos de que la historia no iba a terminar en las plantaciones. Ellos cantaban sobre la libertad futura porque sabían que Cristo juzgaría toda injusticia. Cantaban sobre el cielo porque creían que la muerte no tendría la última palabra. Cantaban porque sabían que un día Dios secaría toda lágrima de sus ojos. Y termina con esta frase: la esperanza cristiana enseñó a un pueblo cómo vivir por encima de la vida,
¿Cómo mirar de frente a aquellos hechos que parecían negar toda esperanza y utilizarlos como materia prima para forjar una esperanza que ninguna crueldad podía destruir? En medio de la esclavitud más espantosa, del sufrimiento más espantoso, de la injusticia más espantosa, podían cantar y alabar a Dios. Y eso fue lo que les dio una esperanza en medio de la crueldad más grande. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? La esperanza futura debe de tener su impacto en el presente. Y este impacto presente es lo que ha sostenido a millones de hijos e hijas de Dios en medio de situaciones que no pueden explicar, que les gustaría que cambiaran, pero las cosas no cambian. Pero tienen en sus labios un canto de alabanza a Dios en medio de su sufrimiento, porque saben que la muerte no tiene la última palabra, el sufrimiento no tiene la última palabra. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, vivo aquí en la Ciudad de México, pero la Biblia dice que estoy sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Sí, trabajo aquí en la tierra, pero mi ciudadanía está en los cielos. Sí, sufro aquí en la tierra, pero Cristo me asegura por su resurrección que ni el sufrimiento ni la muerte tienen la última palabra en mi vida. Y cosa que ojo no vio ni oído yo, son las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y por eso es que Pablo decía, para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. Nuestra esperanza no está basada en un optimismo. Nuestra esperanza no está basada en piensa positivamente. Nuestra esperanza no está basada en negar la realidad. Esta es nuestra esperanza. Apocalipsis. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá lamento, no habrá dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Uno de los más grandes evangelistas que ha existido se llama Dwight L. Moody. Dios lo utilizó de una manera increíble. Estoy hablando del siglo XIX. Y cuando Moody sabía que iba a morir, él dijo lo siguiente: algún día leerán en los periódicos que D.L. Moody ha muerto. No crean ni una palabra de eso. En ese momento estaré más vivo que nunca. En ese momento voy a estar más vivo que nunca. ¿Por qué es que podemos, cómo es que podemos vivir en este mundo roto? Porque nuestra esperanza no está en lo que solamente podemos ver bajo el sol. Nuestra esperanza está en el Dios que vive más allá del sol. Y en la seguridad y en el hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos enfrentar lo roto de este mundo, lo difícil de este mundo, el dolor de este mundo, sabiendo que no es el final, querida iglesia. No es el final. Y Salomón, al final del libro de Eclesiastés, nos va a decir
que la vida debajo del sol no es el final. Oremos. Padre que estás en los cielos, posiblemente aquí hay personas, Señor, que al no estar poniendo sus ojos arriba, están experimentando dolor, decepción, porque sus ojos solamente están aquí debajo del sol. Y tú nos llamas a ser honestos, pero nos llamas, Señor, a la esperanza más allá del sol, la esperanza en ti. Y yo quiero rogarte, Padre, en el nombre de Jesús, que esta esperanza, la esperanza de la resurrección de Cristo, pueda traer, Señor, un impacto a su presente y que sea la fuerza que los ayude, Señor, en esta situación que están enfrentando en este mundo caído. Padre, gracias que vives más allá del sol. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Cordero de Dios, Coyoacán, Ciudad de México.